Muy buenos días para todos. El día de hoy les realizaremos la presentación de caso. Mi grupo está conformado por Isabela Saldarriaga Bañol, Sergio Naranjo Bonilla, Julio Alberto Ochoa Osorio y mi persona, Laura Sofía Jaramillo Ramírez. Bueno, el contenido de la presentación está comprendido en los siguientes temas. En el resumen cronológico, donde vamos a hablar de cómo fue el desarrollo de la enfermedad de nuestra paciente, tenemos el análisis y diagnóstico, donde vamos a encontrar los diagnósticos iniciales y luego las complicaciones posoperatorias. Y por último, el análisis final o conclusión de las diferentes temáticas aquí tratadas. Bueno, el resumen cronológico de este caso es de la siguiente forma. Entonces, la paciente llega el 14 de junio del 2024 a una consulta inicial. Es una mujer de 42 años que como antecedentes presenta 3 embarazos sin complicaciones y un dolor abdominal de tipo cólico en el hipocondrio derecho que presenta desde hace 3 meses más o menos. Se le tomaron pues sus signos vitales a la paciente en esa consulta, se le encontró una frecuencia cardíaca normal, una frecuencia respiratoria normal también, se encontró que su tensión arterial estaba alta, también que su saturación de oxígeno estaba bien y su temperatura también. Se le mandaron, sin embargo, unos estudios, tanto de imagen como de laboratorio, y se le encontró en la ecografía pues cálculos en la vesícula biliar. También se encontró pues en las pruebas de laboratorio que tenía una alteración en los resultados de sus pruebas hepáticas. Como consecuencia, los resultados obtenidos 2 días más tarde se le realizó su respectiva cirugía para el retiro de los cálculos en la vesícula biliar. El día del posoperatorio, es decir, el 17 de junio del 2024, la paciente presenta complicaciones debido a su operación, donde continúa con un dolor abdominal súbito, fiebre, un vómito bilioso, ictericia, mareo, y al momento de tomar sus signos vitales encontramos una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria elevadas. También observamos que su tensión arterial disminuye y está por debajo de los niveles normales. Su temperatura aumenta, como dije anteriormente, presenta fiebre y la saturación de oxígeno también está al límite de los niveles normales. En cuanto a los nuevos hallazgos, pues encontramos signos de pancreatitis, shock, lesión renal aguda y también de trastornos electrolíticos. Tenemos una paciente de 42 años. Su diagnóstico inicial consiste en una colelitiasis con complicaciones de colecistitis. Se debe tener en cuenta que es una mujer que ha tenido 3 embarazos y las mujeres embarazadas o que han tenido varios embarazos son más propensas a desarrollar cálculos biliares. Esto está relacionado con varios cambios hormonales y físicos. Por ejemplo, el aumento de los estrógenos. El aumento de los niveles de estrógenos lo que va a incrementar es la producción del colesterol y secreción de las bilis. La progesterona elevada que va a reducir la contracción de la vesícula biliar, que va a ralentizar este flujo biliar. También vamos a tener el vaciamiento más lento de la vesícula debido a los cambios hormonales que estas personas van a tener y que esa se vacíe con menos frecuencia. Por otro lado, el aumento de peso, que hace que sea un factor muy importante que lleva a la producción de los cálculos biliares, así mismo como la composición de la bilis. Entonces, lo que ocurre acá es que se da la formación de los cálculos biliares por la sobresaturación de colesterol y la bilirrubina en la bilis, lo que va a llevar a una obstrucción del conducto cístico por los cálculos que va a provocar la distensión de la vesícula, ya generando el dolor que tiene la paciente. Por lo que la colestasis biliar va a favorecer el crecimiento bacteriano, principalmente de las enterobacterias. Esto va a producir una inflamación de la pared vesicular. Va a activar una cascada de inflamación local, generando todos los síntomas encontrados en esta paciente. Aunque a la paciente se le realizó la cirugía para la enfermedad biliar, en algunos casos esta puede desencadenar complicaciones, que especialmente si hay cálculos o lodo biliar que van a migrar y obstruyen otros conductos cercanos al biliar, lo que va a ser también otro factor que va a influir es el número de bacterias que vamos a tener en esos conductos debido a la obstrucción, lo que va a generar otro tipo de complicaciones dependiendo del caso. Bueno, retomando la información que nos estaba mencionando nuestro compañero en la diapositiva anterior, esa cascada inflamatoria local incluye la activación del factor nuclear kappa B, NFKB en células epiteliales, la producción de citocinas proinflamatorias TNF-alfa, interleuquina 1 beta e interleuquina 6, y la infiltración de neutrófilos y macrófagos. Es de tener en cuenta que el factor nuclear kappa B
Es un complejo proteico que controla la transcripción del ADN y juega un papel central en la regulación de la respuesta inflamatoria y el sistema inmune. El NFKB se activa en respuesta a diversos estímulos proinflamatorios como las citocinas que anteriormente mencioné, ante patógenos, estrés oxidativo, radiación UV, entre otros. Además, esta estimula la expresión de las moléculas de adhesión que facilitan el reclutamiento de las células inflamatorias, como lo son los neutrófilos y los macrófagos, que como sabemos son estos mecanismos de defensa ante un proceso infeccioso. Y por último, tenemos la inflamación que puede extenderse al parénquima hepático adyacente, explicando la elevación de las transaminasas, de acuerdo pues, a los estudios de laboratorio complementarios que se le hizo a nuestra paciente. Bueno, en este punto hablaremos de las complicaciones posoperatorias. Inicialmente tenemos a la pancreatitis aguda posepre, que es una de las complicaciones más frecuentes posterior a estas intervenciones quirúrgicas. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo fisiopatológico? Inicialmente empezamos con la manipulación del esfínter de Oddi, que durante la sepre causa reflujo de contenido duodenal hacia el conducto pancreático. Continuamos con que la enteroquinasa duodenal activa el tripsinógeno a tripsina dentro del páncreas. La tripsina activa otras proenzimas pancreáticas y factores de complemento. Estas activaciones llevan a que se inicie una cascada inflamatoria que involucra, como mencionábamos anteriormente, la activación del NFKB en células acinares y células inflamatorias y la producción de citocinas proinflamatorias como el TNF-alfa, la interleuquina 1 beta y la interleuquina 1,6, que son las principales para este proceso de defensa del cuerpo, generando pues inflamación del tejido. Continuamos con la liberación de especies reactivas de oxígeno, los ROS y las proteasas por neutrófilos. Como bien sabemos, las especies reactivas de oxígeno actúan como reguladores intracelulares cuando se generan de forma controlada en puntos concretos de la célula. Estos modifican la función de proteínas mediante la oxidación reversible de cisteínas, teniendo en cuenta la activación de las diferentes proenzimas mencionadas anteriormente. Posterior a esto se encuentra la activación de la vía del inflamosoma NLRP3, que aumenta la producción de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Como sabemos, el inflamosoma es un complejo de señalización que activa la procaspasa 1 e induce el procesamiento de las citoquinas inflamatorias dependientes de caspasa 1, las que acabamos de mencionar. Y finalmente llegamos a un aumento de la permeabilidad vascular, edema pancreático y necrosis tisolar como últimos mecanismos de defensa frente a este proceso inflamatorio que está presentando el tejido pancreático. Bueno, el shock séptico se da por consecuencia de una sepsis primaria y en cuanto a su mecanismo fisiopatológico, vamos a tener los PAMs y los DAMs que van a ser reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones o los PRRS, como por ejemplo los receptores de tipo TOL que pertenecen a este grupo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da como la activación de esos receptores, se van a iniciar las cascadas de señalización como la vía del NFKB y la vía de los MAPK. Entonces, ¿qué va a significar la activación de esas vías? Significa la producción masiva pues, de citoquinas proinflamatorias y de quimiosinas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como hay una sobreestimulación de eso y va a haber una inflamación sistémica, por consecuencia vamos a tener una vasodilatación por producción excesiva de óxido nítrico, ¿sí? Que la vamos a conocer como la vía del NOS. También vamos a tener aumento de la permeabilidad vascular y una disfunción miocárdica mediada por el factor de necrosis tumoral alfa y por la interleuquina 1 beta. Entonces, ¿qué pasa? Al tener nosotros esa vasodilatación excesiva, vamos a tener una hipotensión que va a ser resultante pues, de este proceso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y vamos a empezar a liberar vasopresina como mecanismos compensatorios contra la hipotensión. Pero ¿qué pasa? Esos mecanismos son insuficientes. Entonces, como vamos a tener también aparte de la hipotensión, una hipoperfusión tisular, esto va a llevar a una disfunción mitocondrial y vamos a pasar a tener un metabolismo anaerobio, que significa alta producción de lactato y el cuerpo va a entrar en una acidosis. En cuanto a la lesión renal aguda, pues esta es una condición que se caracteriza por una rápida disminución de la función renal, lo que nos va a llevar a la acumulación de productos de desecho en la sangre y pues el desequilibrio en los líquidos y los electrolitos del cuerpo. Esta se clasifica en tres categorías, en la prerrenal,
en la renal o intrínseca y la posrenal. En cuanto a la prerrenal, esta se debe a una reducción que va a haber en el flujo sanguíneo hacia los riñones. Esta puede ser causada ya sea por hipovolemia, en una hemorragia o en una deshidratación, o por disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, pues en una insuficiencia cardíaca, también por vasodilatación sistémica, como lo es una sepsis, o por vasoconstricción renal. Eh, También tenemos la intrínseca, que esta se da por un daño directo a las estructuras renales y puede ser por nefrotoxicidad, como por ejemplo medicamentos o toxinas. También puede ser por inflamación y necrosis tubular aguda, por glomerulonefritis o por enfermedades vasculares como vasculitis. Y tenemos a la posrenal, que este es el resultado de una obstrucción en el flujo de la orina. Esta puede ocurrir por una obstrucción en el tracto urinario, por ejemplo, por los cálculos renales, por hipertrofia prostática benigna, o también puede ser por una comprensión externa, como los tumores. Esta compresión o la presión retrógrada que dan en los túbulos renales va a dañar las células renales y disminuye la tasa de filtración glomerular. En cuanto a las cascadas de señalización y los receptores, pues tenemos los receptores Toll-like, que estos son los patrones moleculares asociados a daño y activan la vía NF-κB, y esta va a aumentar la producción de citocinas inflamatorias. También tenemos los receptores de angiotensina 2, que van a activar diversas vías, incluyendo las vías de quinasa de proteínas activadas por mitógenos y la vía JAK-STAT, que promueven la vasoconstricción y la inflamación. Y por último, los receptores de citoquinas, como los TNF-alfa y la interleuquina 6, que activan la vía también JAK-STAT y pues promueven también la vía de la respuesta inflamatoria y la apoptosis. Debido a las complicaciones que tuvo la paciente, esto la llevó a tener una disfunción hepática. Pues antes de la cirugía, la paciente tenía la colelitiasis, lo que la llevó al daño hepático por colestasis, generando así una elevación de las transaminasas. Después de la cirugía, la paciente sufrió una complicación posoperatoria, probablemente fue la que produjo el daño en la vía biliar, que causó la fuga biliar, la peritonitis y la pancreatitis aguda. Esto la desencadenó un shock séptico con la hipotensión, taquicardia, oliguria, la acidez metabólica y la insuficiencia multiorgánica, incluyendo la falla hepática grave. Teniendo en cuenta los hallazgos de laboratorio, estos mostraron un empeoramiento severo de la función hepática, con la elevación marcada de transaminasas, bilirrubina, amilasa, así como las alteraciones electrolíticas y renales. Pero ¿cómo fue que se generó la disfunción hepática? Pues la hipoperfunción hepática va a activar que las células de Kupffer liberando las citocinas. También la lesión de las células endoteliales alterando la microcirculación hepática. Luego vamos a tener una activación de los TLRS en hepatocitos, induciendo la producción de citocinas. Por otro lado, la disfunción mitocondrial en los hepatocitos nos va a llevar a una necrosis celular, generando que el tejido se nos vaya dañando poco a poco, generando el mal funcionamiento y ya la falla hepática grave. La colestasis pues, genera el edema en los conductos biliares, las alteraciones en el transporte de los ácidos biliares, posibles cálculos que hayan quedado residuales, generando una acumulación de ácidos biliares tóxicos intracelulares, produciendo un daño mucho más grave. Analizando esos trastornos electrolíticos, pues tenemos la hiponatremia, que es debido a la liberación de la vasopresina por hipotensión y la hipovolemia efectiva. La ADH se une a los receptores B2 en el túbulo colector renal, activando la enatociclasa, produciendo así un aumento en el AMP cíclico intracelular que lleva a la inserción de los canales de agua, lo que son las aguaporinas 2. En la hiperpotasemia, pues esta lleva a la reducción de la excesión del potasio por la lesión renal aguda, la salida del potasio celular por la acidosis metabólica, también la liberación del potasio intracelular por hipoperfusión y catabolismo, produciendo así la resistencia a la insulina asociada al estrés que tuvo. Para concluir con nuestro análisis final, la paciente pues presenta un cuadro de pancreatitis aguda, pues una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica complicada. Esta se presentó con shock séptico, una lesión renal aguda, desequilibrios hidroelectrolíticos, acidosis metabólica y una disfunción multiorgánica. Entender todos los mecanismos fisiopatológicos hablados anteriormente
incluidas también las cascadas de señalización y la interacción que hay entre los sistemas, nos permitió analizar y para ver que ella necesita y es esencial un manejo terapéutico adecuado, como él puede ser el tratamiento multidisciplinario, y este pues debe incluir una reanimación hemodinámica agresiva, una antibioterapia de amplio espectro, un soporte ventilatorio pues si es necesario, y una corrección cuidadosa de esos desequilibrios hidroelectrolíticos y del ácido base que tenía, y también el monitoreo estrecho de la función renal y pues asimismo considerar una terapia de reemplazo renal en caso de que sea necesario, el manejo del dolor y el soporte nutricional, y como una consecuencia subyacente evaluar y tratar el hipotiroidismo.